Libro de Jeremías, capítulo 35, versículo 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras?, dice Jehová. Tenemos varias reflexiones, varios estudios bíblicos, tenemos varias tertulias que nuestros invitados de Radio Solidari, Solidaria TV, nos han presentado en varias ocasiones. Han hablado sobre la obediencia. Ha sido uno de los temas que ha compartido Miguel Díez y Ramón Ubillos en el programa Pan del Cielo. La obediencia, vivir en obediencia. Escuchaba incluso a un pastor decir que la obediencia es la llave que desata las bendiciones. Y es verdad. Cuando desobedecemos a Dios, viene exhortación, viene castigo de parte de Dios. El ejemplo que hemos puesto en estos días ha sido Jonás. Jonás fue encomendado por Dios a predicar arrepentimiento a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Desobedeció. Se fue a Tarsis, huyendo de la presencia de Dios porque no quería hacer ese trabajo. Hay 8 letras de la palabra obedecer que tienen, lo creas o no, un significado para nosotros. De la palabra obediencia o de la palabra obedecer podemos sacar una pequeña reflexión. Tú y yo no voy a decir como cristianos, porque cuando hablamos de cristianos nos estamos refiriendo a evangélicos. El que escucha cristianos puede referirse a evangélicos o, por ejemplo, católicos. Pero cuando escuches una reflexión aquí en Radio Solidaria o en Solidaria TV, nos estamos refiriendo a evangélicos. Como cristianos evangélicos o como discípulos de Cristo, tenemos que comprender que la pregunta que el profeta Jeremías hizo de parte del Señor a esos hombres de Judá, a los moradores de Jerusalén, es también una pregunta para ti y para mí. ¿No aprenderéis a obedecer mis palabras? La palabra de Dios nos declara cuán importante es la obediencia a Dios. Es algo que tenemos que darle verdadera importancia en nuestra vida. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La palabra de Dios nos enseña que la obediencia a Dios produce bendición a nuestra vida. Éxodo capítulo 15, verso 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardes todos sus estatutos, entonces ninguna enfermedad llegará a tu vida. Esta es una promesa de Dios. Para que no llegue enfermedad a mi vida, tengo que obedecer la palabra de Dios. Tengo que oír atentamente la voz de Jehová. Tengo que hacer lo recto delante de sus ojos. Tengo que prestar atención a sus mandamientos. Tengo que guardar en el corazón todos sus estatutos. Te invito a que leas también el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1, porque este pasaje habla sobre las bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si llevamos estos pasajes a la actualidad, nos damos cuenta que hay maldición, no hay prosperidad, no hay bendición en nuestras vidas, porque no oímos la voz de Jehová, porque no obedecemos lo que Jehová nos está diciendo, porque no guardamos sus mandamientos.
En pocas palabras, porque para nosotros Dios no es una prioridad. Le hemos apartado de nuestras vidas. La sociedad en la que vivimos ha decidido rechazar a Dios. Hemos visto hace unos días atrás como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en el día de la resurrección de Jesús, en plena Semana Santa, ha establecido un día que para muchos católicos y para muchos evangélicos es un día a tener en cuenta. La muerte, la resurrección de Jesús. ¿Qué ha hecho este presidente? Ha dicho que a partir de ahora, el 31 de marzo, será el día de la visibilidad transexual. O sea, poniendo al mismo nivel a la minoría transexual de los Estados Unidos, ponerlo al mismo nivel que la Semana Santa. Y luego nos preguntamos, ¿por qué hay juicio de Dios a Estados Unidos por este tipo de cosas? Te he puesto este ejemplo porque es el primero que me ha venido a la mente, pero aquí en España estamos viendo cómo Dios está enviando escasez a Cataluña. Un país, España, que ahora mismo se está autodestruyendo. Cataluña, País Vasco, dos comunidades autónomas que ahora mismo quieren independizarse del país, pero que están chupando del bote del país. No quiero ser parte de España, pero quiero recibir de España ingresos. Pero quiero tener mis empresas en otras comunidades autónomas. Independentistas, nacionalistas que no quieren formar parte de este país, pero que van al Congreso de los Diputados en Madrid recibiendo un sueldo que al año puede llegar a los 100.000 euros o más. Ponle, aquí en España 100.000 euros, 110.000, 120.000 dólares en los Estados Unidos o en América. Y luego nos preguntamos por qué Dios envía juicio, por estas cosas, por las leyes que promueven estos gobiernos, ideología de género, el aborto, la eutanasia. La sociedad se ha olvidado de Dios y Dios castiga a la sociedad. Y Dios envía juicio a la sociedad para que nos volvamos a Él, como hizo con Israel. ¿Cómo castigaba Dios a Israel cuando el pueblo se volvía en pos de otros ídolos? Dios utilizaba naciones enemigas para castigar a Israel. Tú y yo, como discípulos de Cristo, tenemos que hablar de la obediencia y tenemos que poner en práctica la obediencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado mensajes sobre la importancia de la obediencia? Incluso recomendamos a otros que sean obedientes, pero ¿verdaderamente comprendemos lo que significa obedecer? ¿Verdaderamente nosotros estamos siendo obedientes al mandato de Dios? Podemos decir entonces que obedecer significa ordenar nuestras prioridades conforme a las de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hace unos días atrás compartíamos la reflexión de puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa reflexión la vamos a publicar en iVoox, en Spotify, te la vamos a compartir en Telegram y próximamente la verás en este canal de YouTube de Radio Solidaria. Las prioridades en tu vida y en mi vida son todas aquellas que uno considera más importante, ¿verdad? Y en las que decide enfocar su tiempo, su energía, sus recursos. Como discípulos de Cristo, la palabra del Señor nos dice que nuestra vida no tiene que estar enfocada en las cosas del mundo. Es decir, no podemos seguir viviendo de la manera que viven los incrédulos, enfocado en lo terrenal, sino que debemos vivir conforme a la nueva vida que el Señor nos ha dado. Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor,
que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Por lo tanto, obedecer significa ordenar nuestras prioridades poniendo como principal prioridad todo aquello que tiene que ver con el reino de Dios. Como dice Mateo capítulo 6, verso 33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Jesús dejó en claro en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que no podemos obedecer sin tener en orden las prioridades de nuestra vida. Y ahora te preguntarás, ¿en qué pasaje Jesús habla de prioridades? Lucas capítulo 9, verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y le dijo Jesús, «Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza». Y dijo a otro, «Sígueme». Y él le dijo, «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios». Entonces también dijo otro, «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Este pasaje habla de prioridades. Para estos discípulos, para estas personas, la prioridad no era Jesús. La prioridad de estas personas era la familia. Hay otro pasaje donde dice, «Es que he comprado unas yuntas que tengo que ir a probar». Para estas personas lo importante era lo material. Las añadiduras. Para estas personas, Cristo no era lo importante. «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, pero déjame que me despida de mis familiares». Y con este pasaje Jesús no está diciendo que tenemos que aborrecer, que despreciar a nuestros padres. No, no. Está hablando de prioridades. Primero Dios, después la familia. No hagamos como Donald Trump, American First, ¿verdad? Primero América y después Dios y después todas las cosas. No, no, primero Dios. Para muchos de nosotros, a lo mejor la prioridad no es Dios, no es buscar el reino de Dios y su justicia. Jesús igualmente nos dejó claro que Satanás usará personas con aparentes buenas intenciones o con aparentes buenos argumentos para desviarnos de nuestras prioridades, tratando de hacer que quitemos la mirada de las cosas del Señor y las pongamos en las cosas del mundo. Mateo capítulo 16, verso 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, «Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca». Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame». Qué palabras de Jesús a Pedro, ¿eh? «Quítate delante de mí, Satanás». En otro momento Jesús le dice a Pedro, «Bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Pero en este momento, Jesús exhorta a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres». Qué pasaje, ¿verdad? Qué palabras de Jesús tan duras a Pedro. No podemos obedecer sin tener en orden las prioridades de nuestra vida. Qué bueno que busquemos agradar a Dios con todo el corazón. Mira lo que dice el profeta Malaquías, capítulo 1, verso 9. «Ahora pues,
orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Te invito a que leas el pasaje completo para que sepas de qué cosas está hablando Malaquías. No podemos agradar a Dios sin obediencia. Tenemos que tener fe para agradar a Dios, pero nuestra fe se tiene que ver reflejada en acciones de obediencia. Santiago capítulo 2, verso 17 y 18. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La palabra de Dios nos está exhortando y nos dice que debemos ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Es decir, tenemos que obedecer la palabra de exhortación, la palabra incluso de corrección. Sí, esa que no nos gusta muchas veces, esa que saca a relucir nuestro orgullo, esa palabra que siempre es dura. Nos gusta la palabra suave, la palabra blanda, ¿verdad? Nos gustan los mensajes, los sermones que te hablan del amor, que te hablan de la compasión, pero cuando viene un hermano con una palabra de parte de Dios de exhortación dura hacia nuestras vidas, ¿cómo duele, verdad? Tenemos que obedecer la palabra de exhortación, la palabra de corrección. Santiago capítulo 1, verso 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Agradar a Dios es comprender que sus palabras no son recomendaciones ni sugerencias, son estatutos, son mandatos para que tú y yo los obedezcamos. Son mandamientos que no son gravosos, es decir, no son para llenarnos de carga, sino para darnos vida y para apartarnos de lo que nos destruye. Jesús dijo, Juan capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Por eso la palabra de Dios en este día nos está diciendo, obedece mis estatutos, obedece mis mandamientos, obedece mis palabras. Sí, hay palabra dura, hay palabra de exhortación a tu vida, obedécela porque yo quiero el bien para ti. En el libro de Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17, leemos que Dios mandó obedecer a Adán a no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y más adelante leemos que Adán y Eva desobedecen a Dios, Génesis capítulo 3. Inmediatamente las consecuencias de esa desobediencia y pecado la estamos viviendo hoy en día. La obediencia espiritual viene cuando tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos a Cristo. A partir de ese momento, la persona ya no reina su corazón, sino Jesús. Por lo tanto, deberíamos comenzar a vivir por fe, haciendo la voluntad de Dios, de acuerdo con las Escrituras, obedecer los mandatos de Dios. Podríamos decir que la fe y la obediencia son como una plataforma, y en esa plataforma cumplimos la voluntad de Dios, la gran comisión, que eso es lo que hace Radio Solidaria. La gran comisión, id por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. ¿Qué hace Radio Solidaria las 24 horas del día? ¿Qué hace Solidaria TV? A través de su canal de YouTube, a través de Facebook, a través de televisión, predicar las buenas nuevas, obedecer el mandato. Hoy estamos hablando de la obediencia, y qué bueno que seamos obedientes. Esta es la obediencia para todo discípulo de Cristo. Así como Adán y Eva debieron obedecer al no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, nosotros tenemos un compromiso con el Señor al cual es necesario obedecer. Pero como estamos más pendientes de las cosas del mundo que de las de Dios, no obedecemos. Y dirás, oye, Josele, pues yo no estoy haciendo las cosas de este mundo. ¿En qué estoy fallando? ¿En qué estoy errando? Pues un ejemplo muy sencillo. La palabra de Dios dice,
no dejar de congregaros como tienen algunos por costumbre. Ya el dejarte de congregar es desobediencia a Dios. Es un ejemplo sencillo, pero analízalo en tu vida. Muchos se están dejando de ir a las iglesias. Muchos anteponen su trabajo a congregarse en una iglesia. ¿Cuántos hermanos y hermanas, cuántas familias están dejando la iglesia? Ya no se congregan porque deciden tener trabajos que dan un mayor salario que otros trabajos que dan un menor salario, pero que te permiten ir a la iglesia. Ejemplo sencillo pero práctico. Es desobediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo: no dejes de congregarte. No lo hagas, no seas como estas personas que lo tienen ya como costumbre. No, es que tengo que trabajar, es que si no trabajo no llegamos a fin de mes. Prioridades. Así de sencillo, prioridades. A lo mejor ese trabajo no merece la pena. No merece la pena porque al final estás poniendo tu mirada en una provisión natural. Estás dependiendo de ese trabajo para que puedas llegar a fin de mes y estás perdiendo el enfoque. A lo mejor el Señor tiene para ti un trabajo que a lo mejor ese trabajo no te ofrece un salario súper espectacular, pero te ofrece un salario justo que te permite llegar a fin de mes. Y además te permite estar con tu esposa, estar con tus hijos, estar con tu esposo, congregarte en la iglesia, acudir a un culto un jueves, a una vigilia un viernes, al domingo, al culto dominical, y por desobediencia no lo estás haciendo y estás trabajando en vano. ¿Cuántas familias, seguramente ahora escuchando esta reflexión, esposo, esposa, con hijos, o sin ellos a lo mejor, te estás perdiendo tiempo de calidad con tu familia porque has decidido tener un trabajo con un mayor salario, pero que al final te impide estar con ellos? Te impide ver el crecimiento de tus hijos, te impide disfrutar de tu esposa, de sacarla a pasear, de ir una noche a un restaurante, de pasar un día en casa y disfrutar de una película, una tarde con ella, compartir un estudio bíblico, tiempos de oración. Todo porque he buscado un trabajo con un mayor salario. Ese trabajo a lo mejor está impidiendo que tengas una relación directa con Dios. Y tú dirás, ¿cómo es posible? Pues a lo mejor trabajas desde muy temprano hasta muy tarde y llegas a casa y lo último que vas a hacer es leer la Biblia o orar. Vas a darte la ducha, vas a cenar y te vas a acostar. Y al día siguiente, la misma tarea, la misma rutina. Como ese teatro que hace la compañía Teatros Gólgota. Te invitamos a que te suscribas al canal. Si quieres o si buscas teatros cristianos en este canal, hay muchos que los puedes utilizar para evangelizar. Ponte en contacto con nosotros, te compartimos los vídeos, te compartimos los audios. No te vamos a cobrar. Comer, dormir, trabajar, ese es el teatro. Rutina, eso es una rutina. Comes, trabajas y duermes. Al día siguiente la misma operación. Imagínate, de lunes a domingo, haciendo lo mismo. Eso no es vida, eso no es vivir. Hay mucha gente que está viviendo de esa manera. Con tal de tener posesiones, dinero, se están perdiendo el disfrute de la vida. Se están perdiendo tiempos de calidad con el esposo, la esposa, con los hijos. Tiempo de calidad en la iglesia, con los hermanos. Tiempo de calidad en el estudio bíblico, en la oración. La palabra de Dios es muy clara sobre la obediencia y sobre la desobediencia. Hay consecuencias. Dios fue muy claro con Adán y Eva. Y para ti y para mí también es claro. Tendremos consecuencias si no tomamos en serio lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Cuando una persona tiene un arrepentimiento genuino, esa persona deja atrás todo su pecado, su antigua manera de vivir, permitiendo que Jesús transforme su vida para obedecer, para hacer su voluntad.
Hay un verdadero agradecimiento con Jesús y esa persona decide obedecerle. Cuando obedecemos a Dios vivimos por fe. Y la fe la demostramos mediante la obediencia a la palabra de Dios. Dios prueba nuestra fe a través de la obediencia. Y eso se refleja en nuestra relación diaria con Dios, nuestro testimonio, al compartir las buenas nuevas a los demás, a las demás personas para que conozcan de Jesús. Obedecer la palabra de Dios no es ir a la iglesia solo los domingos, abrir la Biblia una vez a la semana, orar de vez en cuando en momentos de problemas, no. La vida cristiana no es un día, es todos los días. Es una relación que se construye todos los días para que sea verdadera y para que sea duradera. Seamos firmes y fieles a la palabra de Dios, persistentes en la oración, hacedores de la palabra. La obediencia de un cristiano comienza en la salvación por medio de la fe. ¿Eres obediente a Dios? ¿Eres obediente a los mandamientos, a los estatutos de Dios? Si no eres obediente, hoy es el día de cambiar esa situación.